Carpincha TV. Les damos la bienvenida a Carpincha TV, tu podcast ecofeminista de confianza. Yo soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Nila Andrea y la idea es mostrar todas las luchas ambientales y ecofeministas de manera federal en Argentina, porque no podemos defender lo que no conocemos. Este es nuestro episodio número 16 y hoy vamos a hablar del Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Sí, aunque en Argentina conseguimos legalizar el aborto a finales del 2020, allá un 30 de diciembre. Sí, cómo olvidarlo, ¿no? Las calles repletas a pesar de la pandemia y como siempre calor y humedad en Buenos Aires, ¿no? Pero una humedad bien verde. Sí, verde aborto. Este 30 de diciembre se aprobó la ley 27.610, pero a pesar de que la ley sigue vigente, parece que sigue sin ser tan fácil el acceso al aborto. No, ni hablar, y en un contexto de retroceso permanente en materia de derechos, la IVE no queda fuera, ¿no? No, y según algunos datos, aún con la ley vigente, hasta el tercer semestre del 2024, la distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo por parte del gobierno nacional cayó a 0. O sea, nada de nada, ¿no? ¿En dónde habrá quedado la libertad de esa que hablan? En ningún lado, pero hay personas que a pesar de todo siempre tuvieron un trabajo de acción para implementar los derechos que nos corresponden. Y para saber un poquito más sobre esto, cómo estamos con todo esto, nos llega una videocarta desde Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, de Milu, estudiante del profesorado de artes visuales e integrante de la grupa Socorro Rosa Rabiosa, que acompaña abortos en el sur de Chubut y provincia de Santa Cruz. A ver qué nos dice. Hola, te llegó una videocarta. Hola, soy Milu, parte de Socorro Rosa Rabiosa, socorristas de todo Santa Cruz y sur de Chubut. Grupa que se conforma en 2017 en Comodoro Rivadavia, gracias al pedido de información y de acompañamiento que recibieron las primeras integrantes de distintas personas que tenían cerca. Estas integrantes eran parte de Comisión de Géneros, un espacio donde se tomó la decisión de conformar esta grupa. Este espacio funcionaba como un lugar de encuentro, de debate, saber autodidacta, que funcionaba desde 2015 dentro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Este comienzo nos parece interesante, expresarlo, porque siempre estando dentro de un contexto de lucha estudiantil y por la educación, queremos destacar el rol de las universidades, que siempre sirven para revolucionarnos de alguna manera. Desde que nos reunimos en 2017 somos parte de la Red por Aborto Legal de Chubut con otras grupos de la provincia y nos nucleamos con socorristas en red a nivel nacional. Es importante decir que si bien en un comienzo nuestras compañeras, las primeras integrantes, eran parte de la universidad, rápidamente esto amplió su alcance, invitando a participar a compañeras y compañeros de todo Santa Cruz y sur de Chubut, llegando a tener a lo largo de todos estos años alrededor de 45 integrantes. Como integrantes de Socorristas en Red, nuestra tarea es brindar información y acompañar procesos y decisiones de aborto voluntario. Contamos con una línea de información justamente pública que funciona de lunes a viernes por la mañana. A partir de ese primer contacto brindamos toda la información que sea necesaria y el asesoramiento para que las personas puedan acceder a IVES o AILES. Y después siempre intentamos generar un encuentro para conocernos y poder generar un asesoramiento más personalizado. En estos encuentros desarrollamos de forma más profunda la información, explicamos todo lo que implica un aborto con medicamento, brindamos información de la ley y también brindamos cuestiones referidas a los cuidados en ese momento. Después de eso generamos una comunicación por teléfono en la que esa persona tiene una socorrista en específico que va a estar, para esa persona durante el paso del sistema de salud, el momento de que se administra la medicación y los cuidados post-aborto. Nos pueden encontrar en redes como Socorro Rosa Rabiosa y nuestro teléfono es 297
473-9957. Además de esto, siempre estamos buscando hacer que la información esté más cercana a las personas, haciendo campañas de visibilización, haciendo actividades, nos sumamos a las jornadas de lucha siempre en las calles, en la universidad, en espacios culturales. Hemos dado charlas en universidades, en espacios más autogestivos también. Con respecto al contexto actual, con la complejidad que tiene, la ley de acceso a la IVE y a la ILE está en el mismo estado que un montón de otros derechos conquistados, en los que no se está dando un acceso adecuado, no se está garantizando de la forma que corresponde, por el desmantelamiento en salud, por el desfinanciamiento, la precarización laboral. Nos encontramos con menos equipos, con menos profesionales, con menos medicación, con retraso en la entrega de los turnos, con falta de plazos, con faltas de insumos en general. Todo esto se agrava con una creciente normalización del maltrato, de conductas violentas, que teniendo en cuenta que es una situación tan por ahí delicada, estas personas muchas veces aprovechan a hacer comentarios que llenen de vergüenza o de culpa a las personas que buscan acceder a su derecho. Agradecemos la posibilidad de este espacio en este contexto colmado de racismo, de fascismo y de misoginia. Agradecemos poder difundir lo que hacemos, pero sin exponernos a situaciones completamente violentas que ya está pasando constantemente en la sociedad actual. En este sentido, insistimos en el boca a boca, en seguir tejiendo redes. Les mandamos un abrazo muy alegre y lleno de esperanza a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, Milu, por la videocarta y gracias por todo el trabajo que hacen desde hace tanto tiempo, poniéndole toda la cuerpa al acompañamiento de personas con capacidad de gestar, a pesar de todo el riesgo que eso implica, a veces, aún hoy teniendo la ley, ¿no? Y hablando de luchas por el acceso al aborto, pasado el 18 de septiembre del 2025 se estrenó la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. Sí, un caso de criminalización del aborto que marcó un antes y un después. Para quien no sepa, Belén fue una joven tucumana que tuvo un aborto espontáneo, involuntario, en el hospital por el que fue condenada en 2014 y detenida en 2016 por homicidio. Lejos estaba en esos años pensar la posibilidad de legalizar el aborto, ¿no? Este aborto que supimos conseguir en 2020. Sí, pero a partir del 2016, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, junto a otras organizaciones, visibilizaron el caso. Y gracias a esa lucha y a la defensa de Soledad de Geza, en 2017 fue absuelta por unanimidad al reconocer la violencia institucional en el ámbito médico y judicial por cuestiones de género. Una situación que fue bandera de nuestra lucha para dar cuenta de la injusticia, de la justicia justamente, que muchas veces se rige de los valores sexistas, clasistas y racistas. Así es, el caso de Belén puso en evidencia la desigualdad que se generan en estas situaciones. Pero pasan muchas cosas al respecto de este tema, así que vamos a ver qué tiene la Carpincha para comentarnos. Explicator. En 1990, durante el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en San Bernardo, Argentina, se determinó que el 28 de septiembre se conmemore el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una fecha que nació en América Latina y que hoy es símbolo de lucha internacional. En ese encuentro, delegadas brasileñas propusieron esta fecha para visibilizar la lucha contra el aborto clandestino. También se homenajea la Ley de Libertad de Vientres de 1871 en Brasil, que liberaba a las hijas de las personas esclavizadas, por lo que los feminismos retomaron el concepto de libertad de vientres, resignificándolo como autonomía reproductiva y soberanía sobre el cuerpo. De la clandestinidad a la marea verde. Nuestro país tiene una historia particularmente significativa en esta lucha. Durante décadas, el aborto fue un tema tabú, practicado en la clandestinidad y penalizado por el Código Penal, lo que generaba una grave crisis de salud pública. El colectivo político y editorial LATFEM explica que según datos oficiales y públicos de la Secretaría de Salud de la Nación, desde el regreso de la democracia hasta 2016, al menos 3.040 mujeres murieron en Argentina por abortos practicados en condiciones de riesgo,
todas muertes evitables que son consideradas femicidios de Estado. Ya en 1988 se creó la Comisión por el Derecho al Aborto, quienes difundieron la consigna anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, lo que marcó el comienzo de una gran etapa de luchas. En 1992 presentaron su primer proyecto de ley. El punto de inflexión fue en el 2005, con la fundación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una articulación plural que reunió a más de 500 organizaciones que tuvo sus inicios en el 18º Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003, donde por primera vez se usaron los pañuelos verdes. Su estrategia fue doble: incidencia política con la presentación reiterada de proyectos de ley, 8 entre 2007 y 2020, y transformación cultural a través de movilizaciones, talleres y performance callejeras, entre otras acciones. La consigna se volvió histórica: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Según esta campaña, cada año se realizaban entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos, siendo una de las principales causas de mortalidad materna. 2018, el año que cambió todo. En 2018, el debate público por la legalización del aborto llegó al Congreso con una fuerza inédita. Aunque el proyecto no se aprobó ese año, algo irreversible ocurrió. Nació la marea verde. Millones de personas, principalmente las más jóvenes, inundaron las calles y las redes sociales con sus pañuelos verdes. El pañuelo, inspirado en las madres de Plaza de Mayo, se convirtió en un símbolo global de la lucha por el derecho a decidir. Este fenómeno, de movilización transversal, masiva y pacífica, con vigilia frente al Congreso, donde los cantos resonaban durante horas, mostró la potencia de un movimiento que ya no podía ser ignorado y logró que el aborto saliera del closet para instalarse como un tema de derechos humanos. No solo en la Argentina, sino en toda la región. Ley 27.610, un hito histórico. La presión social no cesó. En diciembre de 2020, en plena pandemia, Argentina hizo historia. El Senado sancionó la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, IVE, que no solo despenalizaba y legalizaba el aborto, sino que lo establece como un derecho dentro del sistema de salud pública y privado, garantizando su realización en condiciones seguras y gratuitas. Fue la coronación de casi 2 décadas de trabajo de la campaña y la prueba del poder de la movilización social persistente. Argentina se ubicó a la vanguardia en la región, enviando un mensaje de esperanza y mostrando que cambiar la realidad es posible. Pero, ¿por qué el aborto legal es un derecho fundamental? Porque es una cuestión de salud pública, ya que reduce la mortalidad materna y evita complicaciones graves. Porque es justicia social, ya que las más afectadas por la clandestinidad son las personas en situación de pobreza. Y fundamentalmente es un derecho humano que garantiza autonomía corporal, proyecto de vida y libertad reproductiva. Como bien señalamos desde la perspectiva ecofeminista, la soberanía sobre el propio cuerpo es el primer territorio de libertad. Un logro colectivo, una deuda permanente. Actualmente nos encontramos atravesando un contexto fuertemente regresivo, producto de un gobierno nacional que va contra todo derecho logrado. En este marco, aún hay provincias con obstáculos de acceso al aborto, falta de implementación y resistencias conservadoras. La marea verde sigue vigente, monitoreando, exigiendo y acompañando. Según indica el último reporte publicado por el proyecto Mirar, entre enero y octubre de 2024 hubo una caída brutal en el financiamiento de políticas públicas esenciales para garantizar la implementación de la norma. En relación con la entrega y la aplicación de métodos anticonceptivos, insumos contemplados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673, se pasó de 4,4 millones en 2023 a 2,4 millones de unidades en 2024. La lucha no terminó con la sanción de la ley. La marea verde sigue latiendo en cada pañuelo que se alza, en cada taller de educación sexual, en cada cuerpo que exige respeto y autonomía. Me quedé pensando en lo que nos contó la Carpincha y se me venía a la cabeza esa famosa foto que sacó Alicia D'Amico, en donde María Elena Odone, allá por el 84, portaba un cartel en que ese momento fue realmente explosivo porque cuestionaba la maternidad y decía: no a la maternidad, sí al placer. Y cómo generó revuelo eso, ¿no? Supongo que fue un primer cuestionamiento a algo que se concebía como algo de la orden natural para las mujeres. Y ponía también un poco en la mesa el derecho al goce y al deseo del que tanto nos habían excluido por tanto tiempo.
Por supuesto, era un momento donde apenas estábamos saliendo de la época más oscura y violenta de nuestro país. Sí, ahí empezaron a gestarse diferentes acciones en torno a nuestros derechos sexuales reproductivos hasta llegar a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el año 2005. Te cuento una anécdota de las históricas de la campaña. Ay, me encanta, ya pongo la pava y me encanta que charlemos de cosas feministas. Ah, sí. Esto pasó en 1990, en el Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. Nina Brugo estaba haciendo una fila para retirar la comida y se le acercó Dora Koledesky con una planilla para firmar por el derecho al aborto. 1990. Y Nina no quiso firmar explicando que aunque era feminista, tenía por ahí un tema tabú. Pero después de escuchar a las otras mujeres argumentando en favor de este derecho, Nina fue a buscar a Dora y a firmar la planilla. Y ahí es donde nació una hermosa amistad feminista que fue el germen junto con otras históricas de la campaña. Ah, hermosa historia de hermandad, la verdad. La hermosa historia de hermandad que tiene el feminismo en general, ¿no? Para hablar de eso y mucho más, tenemos el testimonio de Agos Felice, militante feminista de la campaña nacional del aborto, abogada y locutora. A ver qué tiene para compartirnos. Hola compañeras, compañeros. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por el cariño también, porque entre feministas siempre nos lo tenemos por añadidura. Mi nombre es Agostina Felice, acá aparece la cola de la gata, tengo 34 años, milito en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hace más de 10 con certeza. La campaña surge en el 2005 a partir de un encuentro nacional de mujeres, en aquel momento todavía se llamaba de ese modo, y ya surge lo magnífico que son los encuentros, ¿no? Con el símbolo del pañuelo verde y con la triple consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Cómo hicieron estas tipas para sacar 2 millones de personas a la calle para la conquista de un derecho? Porque esto sucedió en 2018 y solamente teniendo en cuenta la concurrencia que hubo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se replicó a nivel país en todas las ciudades, tanto las ciudades más grandes de cada provincia como en los pequeños pueblos y localidades donde por primera vez grupos de mujeres ocupaban el espacio público y se encontraban para discutir este tema como excusa, como motivo, como pañuelo que nos reúne, pero que permitió que luego ese entramado de militancia, de conocerse, de acompañarse, se sostuviera en el tiempo. En el 2018, cuando 2 millones de personas estaban en las puertas del Congreso, se ejerció un proceso de democracia participativa como nunca antes vivimos en nuestro país, y mucho menos con el protagonismo de las mujeres y las diversidades. Yo siempre que digo esto, digo, bueno, si alguien me puede refutar y poner otro ejemplo, me lo cuenta, me lo explica, totalmente abierta, pero hasta ahora nunca ha pasado. ¿Y por qué digo que es único? No solo por la masividad, sino por la diversidad y la pluralidad, tanto en términos de la comunidad LGBT como hasta etaria. O sea, nosotros teníamos pibas de 8 años, niñas de 8 años con sus madres, pibas de 12, de 14, de 16, y así hasta los 90 y pico de años movilizadas por este derecho. Pero también la integración del arco político en su totalidad, porque esta ley fue acompañada desde la izquierda más trotskista hasta el PRO, pasando por todas las tonalidades, que ese proceso de democracia participativa nos encontró, tanto en la calle, todos los martes y jueves, que era cada día que se trataba la ley en el Congreso, porque expusieron más de 700 personas adentro del recinto, de las cuales la mitad expusieron a favor de nuestro derecho, y ahí hicimos todo el lobby político para, bueno, quiénes van a ser las que hablen para defender esta ley que nosotras, cuyo proyecto de ley nosotras presentamos, y que discutimos previamente a nivel federal, en plenarias de la campaña, artículo por artículo, pero también desde la calle y desde las redes sociales, que ya sabíamos a esa altura que era un campo que no podíamos descuidar, y tuvimos un gran desarrollo en ese plano y un gran éxito para lograr lo que nosotras llamamos la despenalización social del aborto. Antes de que fuera ley, nosotras habíamos logrado que este fuera un tema de agenda pública
y que vos fueras a sentarte en un barcito y en la mesa de al lado estuvieran hablando de aborto, sin creer que una estrategia era mejor que la otra, sino que había que hacer todo, como lo veníamos construyendo a lo largo de los años, pero ponerlo en la escena pública, y afortunadamente eso nos salió bien. No el resultado en esa oportunidad, porque el Senado bocha la ley, volvimos a presentar la ley y en el siguiente tratamiento logramos finalmente la conquista de este derecho fundamental, que obviamente hoy, en un contexto de retroceso general, como cualquier ley, la falta de presupuesto la pone en peligro, y estamos alertas y seguimos militando para garantizar que nuestro derecho humano fundamental siga vigente y defender ese texto que conquistamos colectivamente. Un gran abrazo y gracias nuevamente por el espacio. Cariños, carpinchas. Ah, por cierto, ¿la maternidad será deseada o no será? Un besito. Acá tienen las dos vidas, muchachos. Muchas gracias, Ados, por ese tan lindo testimonio. La importancia que tuvo el 2018 la aparición de la marea verde, ¿no?, en nuestro país. Fue tremendo, tan tremendo que fue un impulsador para toda la región, ¿no? Esto explotó en la región. Antes ya se venían haciendo cosas respecto a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en 2006 se sancionó la Ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, o sea, la ESI. Sí, y es importante la palabra integral aquí, porque hay muchas madres y padres que son bien conservadores, que ven en todo este trabajo que una adoctrinación, porque sienten que es algo amoral, ¿no? Ayudar a infancias a prevenir estos abusos sexuales. ¿Por qué sería amoral esto? Como que a quién le conviene que las infancias no sepan de estos temas. Pero para hablar sobre este tema, Soledad Mosquera, docente de primaria de la ciudad de Buenos Aires y miembro del consejo directivo del sindicato docente AREMIS, nos trae un testimonio. Soy Soledad, soy parte del consejo directivo del sindicato docente ADEMIS. Sin dudas, el 28S es una fecha destacada en el calendario feminista y este año cobra un significado distinto, enmarcándolo en el contexto que atravesamos un gobierno de ultraderecha con Javier Milei, que desde el primer momento que asumió ha tomado de punto de ataque a las mujeres y a las diversidades, a través de su discurso de odio, a través de su misoginia, pero también con una política constante de vaciamiento y destrucción de todos los que son las políticas de género. Esta fecha pone en valor la educación sexual integral en las escuelas. ADEMIS es un sindicato docente donde la mayoría son mujeres y desde la implementación de la ley que contempla la educación sexual integral en las escuelas, también hemos sido muchas veces nosotras en las aulas las que hemos insistido y las que garantizamos que esa ley y este derecho de nuestras pibes y nuestras pibas a acceder a la educación sexual integral le esté garantizado. Entonces también es una fecha en la que la ESI cobra un significado especial, una ESI que tenemos que bregar porque sea laica, científica, con perspectiva de género y respetuosa de las diversidades. En ese marco, contar también que el sindicato tiene una comisión que se llama TIS en Mano, que elabora secuencias didácticas colectivamente, todas atravesadas con la perspectiva de género, sobre diferentes temáticas. En 2018, y al calor de esta enorme ola verde, esta comisión elaboró un material que son los debates en torno al aborto, que permitió poner sobre la mesa eso, los debates que había, las diferentes voces, las que estaban silenciadas, las que no eran escuchadas, cuál era el contexto mundial del aborto en ese momento, y permitió acompañar a las docentes y acompañar el trabajo en las aulas de un tema que era sumamente sensible en ese momento y que, bueno, después al calor de 2020 ya fue ley, pero este material sigue estando vigente, considerando que se puede actualizar, se puede reversionar, se puede profundizar. Está disponible en la página web, así que invitamos a todas las compañeras, a todos los compañeros, a todos los compañeros a que entren en la página del sindicato, que descarguen este material y hay un montón más sobre diferentes temáticas para que los apropien, para que puedan servirle como un disparador para trabajar la educación sexual integral en las aulas y que se sientan contemplados y acompañados de este material. Algo que debería hacer el Estado, que debería tener presupuesto para la educación sexual integral, que debería tener
formación continua y situada para las docentes, para que podamos formarnos en esta temática, y sin embargo está ausente. Y por eso este 28S sin duda nos va a encontrar en las calles nuevamente, desde Adelis, con la coalición de mujeres y gentes, que solimos estar siempre en las movilizaciones, no solo bregando por la efectiva implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también poniendo de valor la necesidad de la efectiva implementación de la educación sexual integral, laica, científica, con perspectiva de género y respetuosa de las diversidades. Entonces, compañeras, compañeros, compañeres, esperamos encontrarnos en la calle, en lo que esperamos sea una gran movilización que ponga de relieve estos temas y que nos encuentre juntas, juntos y juntas en la calle, defendiendo los derechos conquistados y bregando por todo lo que nos falta conquistar. Llegó la hora en Carpincha TV de nuestra entrevista y está con nosotras Patricia Rosenberg, directora del Hospital Mercante de la provincia de Buenos Aires, militante feminista por los derechos sexuales, médica generalista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de José C. Paz y de la Universidad Nacional de Moreno. Se describe como apasionada de las transformaciones que garanticen derechos y convencida del poder colectivo. Muchas gracias, Patricia, por este rato para Carpincha TV. No, muchísimas gracias a ustedes. Patricia, es un gusto tenerte acá en esta entrevista y para empezar con esto queríamos preguntarte ¿cómo influyó su experiencia en la dirección de la maternidad Estela de Carlotto en su mirada sobre la gestión de la salud sexual y reproductiva y en particular en relación con la violencia obstétrica? Bueno, para mí la verdad es que el proyecto de la maternidad, habitar, dirigir, eso fue un antes y un después. Por supuesto fue un antes y un después en mi vida profesional y también en mi vida personal. A veces me causa rareza o extrañeza porque somos la misma persona, no sé si hay otra vida, digo. Ese proyecto tuvo esa potencia de atravesarme, de ser un parteaguas en la vida. El proyecto La Maternidad está en un lugar, en Moreno, en un municipio de la provincia de Buenos Aires, donde vivimos 500.000 personas. Y yo siempre cuento, la maternidad no nace de la militancia del parto respetado, ni siquiera en ese momento conocía el concepto de violencia obstétrica, sino que nace del espanto. Era un municipio que tenía una razón de mortalidad materna de las más altas del país. Las mujeres se morían vinculadas al embarazo, al parto, al puerperio, al aborto, sin tener que morirse, y además eran muy maltratadas, además de morirse. Y entonces, nosotros decíamos, bueno, tengamos un lugar donde la gente, por supuesto, pueda parir, pueda nacer, pueda ejercer. No hablábamos en ese momento de aborto, ni de otros derechos sexuales, ligaduras tubarias, vasectomías, y donde la tratemos más dignamente. Más dignamente era mirar a los ojos, nombrarla por nombre, no preguntarle 80 veces su número de documento. Y después la realidad es que a partir de repensar otros procesos de trabajo, qué nos pasaba con nuestras propias historias, por qué hacíamos lo que hacíamos y cómo podíamos hacer cosas diferentes, es que claro, haber acompañado distintos procesos de partos más libres, más autónomas, yo empiezo también a darme cuenta incluso de mis propias prácticas, que en ese momento, bueno, no era alguien que se levantó de mal humor, eran prácticas de violencia que yo también, aún siendo directora de un hospital, las tenía absolutamente naturalizadas. Bueno, tiene un buen médico que tiene mal carácter. No, nadie es buen médico y tiene mal carácter. Es un violento. Y eso fue un parteaguas, un antes y un después. También porque pudimos darnos cuenta que podíamos hacer y acompañar de forma distinta, que no hacíamos partos, que acompañábamos partos, que no es una cosa de reproducción de cosas, de objetos, sino de acompañar amorosamente personas y sus subjetividades. ¿Cuáles son los principales desafíos que observás en la implementación de políticas públicas de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género en los centros de atención primaria?
Yo creo que los centros de atención primaria en este punto tienen una ventaja con respecto a organizaciones que son mucho más complejas. No porque atiendan situaciones complejas, sino porque muchas veces quienes trabajan en los hospitales de segundo nivel o de tercer nivel están mucho más distanciados de lo que le pasa a la comunidad, ¿no? Digo, son organizaciones donde hay una verticalidad y una hegemonía que la hace mucho más difícil. Los centros de atención primaria, en general, tienen esa posibilidad enorme y esa ventaja enorme de ser parte de la comunidad, o porque viven ahí, digo, por ejemplo, las promotoras, las enfermeras, personas que trabajan en la administración, en la limpieza del centro, las médicas, los médicos, o porque comparten tiempo ahí. Entonces, en el mejor de los casos, que es cuando ese centro de salud es parte de esa comunidad, comparten necesidades y valores. Esto en cuanto a las condiciones me parece de posibilidad. Entonces, por supuesto, digo, hay mucha más plasticidad hasta en entender los tiempos, ¿no? Digo, los tiempos de consulta, no los tiempos de cuánto tiempo dura una consulta, sino los tiempos en relación a cómo vivir la salud sexual, cómo vive esa comunidad, cómo es de esas personas, en esa familia, en ese lugar, en ese contexto. Ahora, por supuesto, está absolutamente condicionado por las decisiones de las políticas públicas, porque también lo que vemos en nuestro país es que hay diversidades, no sé, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, los centros de salud son municipales y esto crea una distancia con la provincia. En otras provincias los centros de salud son provinciales, entonces por supuesto terminan siendo muy dependientes de los recursos. Si no tenés anticonceptivo, vos podés trabajar un montón sobre la salud sexual, pero la realidad es que una persona no tiene cómo elegir qué método hacerlo. Si vos no tenés preservativo, si le pones 20 obstáculos para acceder a un test de embarazo, si le pegás, si no tenés una política muy fuerte en relación al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, por más que las y los trabajadores sean partes de ese centro de salud, es difícil que puedan ejercer. Ahora sí creo que tienen una ventaja, que es la cercanía con la comunidad, que es ser parte de esa comunidad, que es poder interactuar con esa comunidad y, no sé, y con la escuela, y con el club, y con una ronda de mujeres, que por supuesto está ligado a los insumos, pero que también tiene esta posibilidad de casi independizarse de las políticas públicas, ¿no? En lo ideológico, creo. Claro, que importante es esta ponderación sobre el ser parte de la comunidad. A veces lo damos por sentado, ¿no? Y en su opinión, ¿de qué manera las instituciones de salud pueden contribuir a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente en contextos vulnerables? No, es que es un rol fundamental, porque también lo que hemos aprendido, y me parece que lo que hemos aprendido mucho a partir de toda la discusión previo a la sanción de la ley, de la IBI y de la ley 1000 días, es el rol que el sistema de salud tiene, ¿no? Digo, el sistema de salud, creo yo, que tiene múltiples roles. Por un lado, tiene un rol de control social y lo ejerce, y por eso se da la violencia obstétrica, ¿no? Por eso se da tan naturalizadamente. Recién estos últimos años hay más información y más formación. Digo, si nosotros, a mí me toca hablar con muchas mujeres que a lo mejor parieron hace 40 años, que no refieren ese episodio como violencia obstétrica, y cuando empezás a conversar, cuando empezás a cuestionar, cuando empezás a decir, mira, no estaba bueno que te griten, que te insulten. Hay casos de violencia física, de infantilización. Entonces digo, el rol que el sistema de salud tiene en relación a la salud sexual y reproductiva es altísimo. ¿Por qué? Porque la población sigue confiando en el sistema de salud como ejercicio. Entonces realmente somos, por supuesto, quienes prescribimos, quienes colocamos un DIU, quienes podemos acompañar y asistir a una interrupción del embarazo, quienes podemos acompañar y asistir amorosamente a un parto, quienes podemos hacer una vasectomía, quienes podemos trabajar con masculinidades, y donde la sociedad tiene mucha aceptación, y está muy bien que eso sea así. Entonces el rol que tenemos es de una
es de una enorme potencia buena y de una enorme potencia mala, ¿no? Digo, de una enorme potencia para poder garantizar. Yo siempre, cuando me toca trabajar mucho con equipos de salud, digo, bueno, las personas tenemos estos derechos en relación al parto respetado, estos derechos en relación a la salud sexual, a poder decidir con autonomía. Ahora, esos derechos conllevan a que nosotras y nosotros tenemos obligaciones que poder hacer para que la otra persona ejerza los derechos con esta hegemonía que tenemos en el sistema de salud. Nosotros tenemos que poder salirnos de ese poder para decirme, nosotros estamos obligados a, y tenemos que poder hacerlo. Patricia, a lo largo de tu carrera profesional, ¿cuál fue la mayor dificultad que enfrentaste respecto a la implementación de los derechos reproductivos? Creo que la mayor dificultad tiene que ver con cambiar las cabezas de quienes trabajamos en el equipo de salud. Esa es la mayor dificultad. La mayor dificultad es correr a... Yo siempre digo lo mismo. En general, quienes trabajamos en salud nos gustan las personas. No es que nos levantamos una mañana queriendo hacer daño en otro. Ahora hay algo en esto que es que también estamos atravesadas por situaciones de género, que también estamos atravesadas por las mismas situaciones de violencia, pero que además tenemos un poder para ejercerlo, que hay que aprender a ejercerlo diferente. Nosotras, los profesionales de la salud, sobre todo los médicos y las médicas, hemos sido muy formados para intervenir desde un lugar que es muy asimétrico, de que en un lugar que tenemos mucho poder. Yo siempre digo lo mismo, si yo les digo a ustedes en este momento, sáquense la ropa, digo, probablemente este podcast se corte en este momento diciendo a quién entrevistamos no salga nunca a la vida. Ahora, si estoy en el centro de salud, estoy en el hospital y les digo, sáquense la ropa, imaginen el poder que esa palabra tiene. Ese poder enorme, no hemos aprendido a cómo manejarlo, a para qué usarlo, que no es un poder para nosotras y nosotros, sino es en relación a poder hacer que la vida de las personas sea más fácil. Entonces, si vos me preguntas qué es lo más difícil, cambiar la cabeza de las compañeras, sacarlos de ese lugar de poder, que además en algunas especialidades es más difícil todavía. Así es, y precisamente la siguiente pregunta tiene que ver con esos cambios. Ya nos hablaste de cambiar las cabezas. Queda claro, creo que eso en todos los aspectos de la vida también se puede aplicar, pero en cuanto a la formación del personal de salud, como la organización de los servicios para promover esta atención respetuosa, ¿qué sientes que es además importante para cambiar? No, yo creo que ahí realmente hay un antes y un después. Yo creo que este antes y después, por supuesto, hay personas que vienen militando desde hace muchísimo tiempo. Digo, la ley de parto respetado tiene 21 años en nuestro país. Nosotros somos un país muy, muy innovador y muy garantista en relación a salud. Tiene que ver también con, no sé, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, la ley de anticoncepción quirúrgica. Digo, que son todas leyes la ley de protección y de prevención y erradicación de la violencia, la ley de protección para niños, niñas, adolescentes. Digo, también entenderse que hay un montón de contexto legislativo que nos da herramientas o que nos da posibilidades de cuestionar nuestras prácticas de forma diferente. Ahora, yo creo que realmente todo lo que tuvo que ver con el feminismo de estos últimos 10 años, te diría, ¿no? Como estas discusiones, y que esos cambios también nos atravesó a quienes estamos en el sistema de salud, digo, y entonces yo lo veo permanentemente, digo, las personas que hoy, por ejemplo, ingresan a la residencia en el hospital donde yo estoy, todas las personas que ingresaron a la residencia, que eligen hacer ginecología, que eligen hacer obstetricia, no son objetoras. Digo, esto era algo que antes había que preguntarlo. Y eso tiene que ver con que, por supuesto, cambió la formación, porque las currículas cambian, pero que la sociedad cambió. Digo, ¿no? Que claramente hay otra cosa en función de, bueno, no estamos solas, no es la mirada única, se acompaña más amorosamente, hay más autonomía. Entonces,
Yo creo que esto es un cambio muy rotundo, y además porque esas otras formas de cómo pensar en ejercer nuestra profesión va cambiando a los otros, porque yo también estoy convencida que no soy naïfa, no soy inocente en creer que todas las personas nos damos cuenta un día que habíamos sido malas y ahora somos... No es así, son procesos más complejos, pero también es verdad, creo yo, que disminuir poder, que mejorar las cosas, que trabajar con otras, que trabajar para otras, que también te cambia la vida en términos personales. Digo, vos te vas a tu casa sintiéndote mucho mejor, porque las cosas te salen mejor. Te salga bien el resultado o te salga mal el resultado, ¿no? Digo, poder mirarse, bancarse, sostenerse, son cambios muy, muy trascendentales. Y esto está cambiando, las currículas cambian, por supuesto, pero las prácticas cambian. Porque vos podés tener una currícula hermosa en la universidad y si después vas al hospital y te chocas contra una, muy difícil pelear. Y yo creo que la lucha realmente, ya lo dijo Bourdieu, está en los lugares de dominación. La lucha hay que hacerla dentro de nuestras organizaciones. Patricia, ¿cómo ves el acceso al aborto en este contexto nacional que nos encontramos atravesando? Complejo y heterogéneo, ¿no? Digo, por supuesto, yo puedo hablar de la experiencia en la provincia de Buenos Aires, pero está claro que la provincia de Buenos Aires viene con una política pública de muy favorecedora al aborto. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en un municipio que es José Cepaz y al lado de un municipio como San Miguel, que se declaró objetor como el municipio objetor. Y la realidad es que no hay una... no tomamos las calles para, ¿no? Digo, porque en un contexto nacional que realmente es muy, muy para atrás con los derechos, que además, digo, ir para atrás con los derechos es concreto, no hay medicación, no hay preservativos, digo, no hay anticonceptivos, cosas. Hacía muchos años que nosotros no le pedíamos muestras a los visitadores médicos, larguísimo. Bueno, son cosas que empiezan a suceder claramente. Eso tiene un retroceso, pero, no sé, en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, las cosas pasan distinto, porque sigue estando muy, muy en tema esto, y muy activo, y muy con campañas de difusión, y muy con posibilidades de pensar. Pero entiendo que no es así en todos lados, y que además vuelve a aparecer un discurso que cala, que tiene que ver con la cosa más conservadora, con el rol con ese destino de ser madre, sí o sí, con volver a pensar cosas que hace años que creíamos prohibidas, la homosexualidad, las diversidades sexuales como patologías, como perversiones. Me parece que es complejo. Ahora, creo que no han... Mirá que han avasallado con las universidades, con muchas cosas, y en esto, si bien desfinancian, pero no avanzan, por ejemplo, en no sacar la ley, porque sí creo que socialmente tiene muchísima aceptación, muchísimo costo, hasta más allá de estar a favor o en contra del aborto, ¿no? Desnaturalizar las violencias o los destinos o las asimetrías de poder, que hay mucho para cambiar, pero creo que está mucho más visible. Así es, esto del poder que estuvo en toda la conversación es muy llamativo también, ¿no? Patricia, ¿qué le dirías a las personas que te estén escuchando en este momento para finalizar? Me parece que es que los derechos a lo mejor muchas cosas, ¿no? Los derechos de salud sexual y reproductiva, una es que son parte de los derechos humanos, no son inescindibles de los derechos humanos, con lo cual tenemos que poder defenderlos entendiendo que tener una vida de salud sexual, no solamente libre, donde podamos garantizar si queremos o no queremos tener hijos, cuándo los queremos tener, con quién los queremos tener, en qué momento, sino además poder disfrutarlo, empezar a hablar del placer, del goce. Esto es algo que nos tenemos como que animar y hacer cargo. No esperemos todo el sistema de salud, porque el sistema de salud está 20 pasos para atrás de lo que las personas necesitamos. Tomemos esos lugares, habitémoslos con las contradicciones. Hay que sumar. Y una vez que, yo siempre digo, una vez que nadie nace feminista, nadie sale de... Ahora, una vez que te atraviesan eso como derechos humanos, no se vuelve atrás. Y esto creo que en nuestro país tiene algo que es, bueno, no hay vuelta atrás con esto. No hay que perder juntarnos para poder defenderlos.
Claro que sí, juntarnos para poder defenderlos, súper importante. Muchas gracias, Patricia, por este rato acá con nosotras. Y bueno, y por toda la labor que estás haciendo en tu espacio, ¿no? Muchas gracias a ustedes también por estar, por difundirlo, por pensarlo conjuntamente. Te agradecemos. Gangstyle, les doy la bienvenida a este espacio colectivo que lidero con la intención de ayudarlas a crecer financieramente. ¿Ya estás logrando ese propósito? Y con algunas personas sí, y con otras personas no. Las que no lo logran, les ofrezco un taller que doy que se llama ¿Cómo superar una estafa? Bastante cínico lo que haces. Yo encuentro energía en lugares en donde se está drenando la energía. Y como sabes, la energía es dinero. Bueno, ¿y qué taller vas a venir a promocionar hoy día? Hoy no voy a hablarles de ningún taller, sino que hoy quiero hacer una editorial respecto al tema de este episodio. Bueno, a ver. Bueno, voy a empezar. Soy soja texturizada y obvio que estoy a favor del aborto legal y seguro. ¿Pero gratuito? ¿Por qué tiene que ser gratuito? ¿Quién lo paga? ¿Lo pagamos nosotras con el impuesto rosa? Para pensarlo, ¿no? Yo sé que este es un pensamiento muy controversial y que me va a traer muchas enemigas. Pero no tengo miedo. No tengo miedo de decir lo que pienso y lo que siento. A mí no me van a andar metiendo ideas. Yo pienso por mí misma. Yo aborté. Yo aborté en una clínica privada de un amigo gineco de mi papá. Quedé embarazada la primera vez que tuve relaciones sexuales con mi novio de ese momento. Yo tenía 15 años, a él se le rompió el preservativo y no me avisó. Yo no sé qué hubiera hecho con ese dato, pero no me avisó. En ese momento me acompañó la que era mi suegra a que yo me realice el aborto en esta clínica privada. Yo aborté, sí, con todo lo que eso implica. En una clínica privada, en condiciones de higiene óptima, me trataron bien. La hotelería que tiene la clínica privada del amigo de mi papá. Impresionante. Aproveché y me quedé un día más para reflexionar, porque te deja recontra pensando hacerte un aborto. Y dije, claro, yo estoy acá en estas condiciones porque lo pude pagar. Pero bueno, habrá otros lugares, ahora que es legal y seguro, donde se pueden hacer cuotas, en donde sea más barato, donde quizás la hotelería no es la mejor, pero es la que podés pagar. Así que yo estoy a favor del aborto legal y seguro, pero no de que sea gratuito. Aborto legal y seguro para cuidar nuestra energía. Porque, o sea, si vos estás pidiendo todas las cosas gratis, te quita energía, ¿entendés? Te quita, te pone mediocre, te pone pensamiento mediocre, ¿entendés? Y hay que abortar el pensamiento pobre. Bueno, claramente todo lo que dijiste sos vos, ¿no? No me sorprende para nada. Sos clasista. Ay, Little Purple, sos tremenda, ¿eh? No te pongas agresiva. A mí no me gusta este tipo de relación. Somos mujeres del ambientalismo. No nos podemos pelear. Por lo menos hoy no nos bendice nada, así que gracias a esta comunidad. Gandhi Style. Bueno, si quieres que te pase la data de la clínica privada de mi papá, no sabes lo que es la hotelería. Te hacen un desayuno y que vos quieras. Yo me pedí una granola con un yogur griego. Pero bueno, te puedo pasar la data si quieres. Yo ni siquiera estoy embarazada, no voy a ir a abortar. El hecho de que sea ley no significa que voy a ir corriendo a abortar. Ay, dale, bolsita, sin ley. Bueno, y llegamos al final de este episodio. ¿Cuántas cosas charlamos al respecto, no? Hablamos de aquellas mujeres y diversidades que ponen la cuerpa acompañando situaciones de aborto.
y de la lucha, ¿no? Del colectivo de la Marea Verde, que hoy tiñe toda nuestra región con un color de verdadera libertad. Libertad feminista que se forja desde las bases. Exacto. Y ahora vamos a pedirles que si les interesa este episodio, pueden ver los episodios anteriores, darle like, suscribirse a nuestro canal, compartir, así estas voces llegan a muchos más lugares. Y además, si tienen alguna lucha que estén en la que se encuentren metidas, pueden contactarse con nosotras y quizás salir en un próximo episodio de Carpincha TV. Así es, no se olviden que también pueden colaborarnos si están en la posibilidad con un cafecito, que está el link en todas nuestras redes sociales. Además que pueden visitar nuestra página web para ver los otros episodios. Bueno, con nosotras será hasta el siguiente episodio de este su podcast donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Carpincha TV. Carpincha TV es realizado por Lila Andrea, Guadalupe Cuevas, Cristina Croaré, Guadalupe Martínez y Andrea Casabuono. Producido por Radio Z en Buenos Aires, Argentina.